Hola a todos, bienvenidos al El Fuego de Zeus, un programa en el que la base es el conocimiento. Decimos el fuego de Zeus como metáfora. Si uno se acuerda, Prometeo le roba el fuego a Zeus para dárselo a los hombres, en resumen. Y bueno, la idea de este programa es esa, darles conocimiento. Hoy hablaremos de filosofía, hablaremos de Nietzsche, ¿sí? Y para este tema hemos traído, podría decirse, un especialista o alguien que ha estudiado bastante a Nietzsche, que le gusta mucho Nietzsche. Y bueno, bienvenido Raúl. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, me ha sorprendido la invitación y me ha sorprendido tu programa también, porque es un programa, digamos, distinto, ¿no? No esperado en un ambiente como el nuestro y de los medios de comunicación. Y espero que te vaya muy bien, ¿no? En esta tarea de aprender, enseñar filosofía y entrar al debate de la filosofía. Exacto, este amor, sí, de la verdad, por la verdad, que es la filosofía. Exacto, sí. Bueno, hablando del autor Nietzsche en lo personal, digamos, vos lo has estudiado más a fondo. A mí me gusta mucho, hay varios, ¿no? Pero digamos, me gusta mucho porque es, digamos que vendría a ser más humano, ¿no? O sea, no tan ¿cómo podría decirse? Nietzsche es contradictorio, ¿no? O sea, es como uno es. Por ejemplo, sus primeras obras son más fáciles de leer. Después tienes Zaratustra, que es más complicado y realmente hay que decodificar las palabras o todo lo que dice, ¿no? A lo que voy es que es uno de los autores, digamos, porque sabemos que no era filósofo, que no lo quiero decir porque vos lo vas a explicar y te vas a explayar, pero en lo personal creo que ha sido el que más ha reflejado el comportamiento del hombre, ¿no? El contradictorio, el que, digamos, dice una cosa y al tiempo se arrepiente o dice estoy equivocado o escribe otra cosa, ¿no? Entonces es lo que, digamos, lo que Nietzsche me ha transmitido, ¿no? Así que... A ver, Eduardo, empezaremos un poco con el debate, digamos, el contraste más bien. Tiene un libro que es polémico, bueno, todos los libros de Nietzsche son polémicos, sí, que es Humano demasiado humano. Es decir, ¿qué es lo que propone allí? Precisamente la crítica a lo humano. Es decir, yo diría un poco provocativamente que el filósofo o el contrafilósofo Nietzsche, exacto, eso lo vamos a explicar con más detalle después, es antihumano o es un inhumano. Entonces eso suena fuerte y eso puede dar lugar a equivocaciones, ¿no? Como por ejemplo tener la interpretación de que por ser humano está contra, digamos, la humanidad. No va en ese sentido, va en otro sentido. Es decir, va desde la perspectiva cosmológica que tiene Nietzsche. Es decir, para Nietzsche lo humano, demasiado humano, es como reproducir el nihilismo. Digamos, ese es un concepto muy importante en Nietzsche. Nietzsche es un crítico del nihilismo. Y al ser crítico del nihilismo es crítico de la historia. Y al ser crítico de la historia es crítico de la civilización occidental. Y es crítico fundamentalmente de la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que está criticando? El nihilismo. Y para Nietzsche la historia del nihilismo, que es la historia de la voluntad de nada. ¿Qué quiere decir Nietzsche? Dice, en realidad la voluntad de nada se impone contra la voluntad no de poder, ni de dominación, sino la voluntad de potencia. Esa es la palabra. La traducción real al castellano del término en alemán es la voluntad de potencia, no es la voluntad de poder. La voluntad de poder, okay. El libro de Nietzsche, que fue traducido por un nazi, que era amigo de la hermana de Nietzsche,
le dieron el nombre de la voluntad de poder y han querido, digamos, explotar para hacer una especie de propaganda y de legitimación de la ideología nazi. Pero nada que ver, porque es un texto que va en contra del germanismo, es un texto que va en contra precisamente de lo que pretendían los nazis, porque la voluntad de potencia no es la voluntad de gobierno, no es la voluntad de poder, es la voluntad de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Potencia es un concepto de Spinoza. Potencia es el concepto más importante de Spinoza. En ese sentido, Nietzsche está heredando una de las grandes tradiciones críticas de Spinoza, del judío Spinoza. Sí. Entonces, nada que ver con el germanismo. Pero ¿qué quiere decir potencia? La potencia es creativa, la potencia es la vida. Esa es la potencia. Lo que quiere decir Nietzsche, la potencia es vida. Es decir, y el cosmos tiene vida. Es decir, no, el cosmos no es una cosa. El cosmos tiene vida, todo tiene vida. Y por lo tanto todo tiene una voluntad. Y es la voluntad de potencia, la voluntad creativa del cosmos. Entonces, él plantea de que las civilizaciones anteriores a la modernidad, y sobre todo al cristianismo, porque es crítico del cristianismo, es crítico de la religión, sí, sí, de toda religión. Entonces lo que él va a plantear es de que se le quita la voluntad a la potencia, se le quita la voluntad a la fuerza. Es decir, ¿quiénes quitan la voluntad a los débiles? Es decir, los que no quieren la potencia, los que no quieren crear, le quitan. ¿Y cómo hace? Es una fuerza nihilista, dice. Es una fuerza que le quita la fuerza, su capacidad, su potencia, lo que puede, le quita, y al quitarle, le deja sin lo que puede. Y al dejarle sin lo que puede, ¿qué ocurre? Es una fuerza domesticada, es una fuerza que se puede doblegar, es una fuerza que no tiene voluntad, que es una fuerza que obedece, es una fuerza sumisa. Ese es el nihilismo. Entonces lo que se impone con la religión, con la civilización moderna, con la filosofía, dice, ¿no? Lo que se impone con la verdad, como si la verdad fuera una esencia, es la voluntad de nada. Entonces él va a hacer una lectura no solamente de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento, sino de la civilización occidental como una decadencia. El nihilismo es una decadencia. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, lo que han hecho es cristalizar unos valores que en principio son religiosos, pero con la muerte de Dios, que implica fundamentalmente no solamente la muerte de religión, es una metáfora muy fuerte, la muerte de Dios. Con la muerte de Dios, eso implica la ilustración, el iluminismo. Es decir, lo que hace la modernidad es, frente a la religión, es desarrollar la iluminación. Y el iluminismo es básicamente eso, es decir, la crítica. El iluminismo es la transvaloración de los valores. Es decir, se suspenden los valores, ha muerto Dios, todo vale. Entonces, cuando dice eso, lo que está diciendo es de que esta civilización nos lleva precisamente, no solamente a la nada, sino que nos lleva a la desvalorización, ya no hay valores. Y él está afirmando los valores de civilizaciones fuertes, anteriores no solamente a la religión, y estamos hablando de 3 religiones que son parientes: la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana, que vienen de lo mismo. Son religiones del desierto, donde todo es páramo, donde no hay vida, no hay árboles, no hay vida. Claro. Entonces, en un desierto, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo único que puede crearse allí es una religión. Y esa religión que se llama, es una religión que odia la vida. Odia la vida. Odia el cuerpo, odia la vida, odia la voluntad de crear. Y por lo tanto, lo que se va a desarrollar pues es un culto al espíritu contra el cuerpo. Un culto al alma pero contra el cuerpo. ¿Cómo puede existir el alma y el espíritu sin el cuerpo? No puede existir, porque el alma y el espíritu son hálitos del cuerpo, son parte de las dinámicas del cuerpo. Entonces, lo que ocurre es que esta civilización lo que hace es separar cuerpo de alma, cuerpo de espíritu. Separa muerte de vida y hace culto a la muerte. Y va a proponer, como ha acabado con la vida, va a proponer como salvación
digamos, una especie de resurrección, es decir, una salvación abstracta, una salvación en un futuro, digamos, abstracto, pero una salvación abstracta. Entonces la crítica de Nietzsche es la crítica a la civilización occidental, es una crítica durísima, ¿no? Sí. Entonces, la muerte de Dios es precisamente, digamos, el desprendimiento, el desenvolvimiento del iluminismo y de esta civilización que va a ser no solamente ostentación de la muerte de Dios, es decir, de la muerte de los valores, sino del desarrollo. Entonces va a apostar por el desarrollo, va a apostar por la cosa. Es decir, al apostar por la cosa, por el desarrollo, va a apostar precisamente por valores que van a sustituir al gran valor de Dios, valores que son provisionales, es decir, pero que son los valores de la decadencia, valores, digamos, de brillo, valores del mercado, pero no son los grandes valores de las civilizaciones fuertes. Entonces hay que ir un poco más atrás, porque Nietzsche no solamente se estrella contra la religión, sino se estrella contra Sócrates. La gran decadencia, dice, empieza antes, empieza con Sócrates, con este filósofo. Por eso claro. Este filósofo, ¿no? O sea, este filósofo es el culto, va a ser el culto a la verdad. Este filósofo va a ser el culto, digamos, a la verdad, pero la verdad como esencia, la verdad como abstracción, la verdad como moral. Este es un moralista, el hombre es el primer moralista, y al ser el primer moralista va a ser precisamente el primer decadente, va a inaugurar la decadencia. ¿Por qué? Porque va a inaugurar, digamos, el desprendimiento del cuerpo y por lo tanto la adoración de otra cosa, la adoración de algo abstracto, es decir, de la verdad, de la búsqueda de la verdad, cuando precisamente la verdad no puede existir sin la mentira. Exacto, sí. Entonces estamos ante un filósofo que hace temblar al Occidente, y obviamente hace temblar a esa tradición que en su momento es hegeliana, pero también es kantiana. Sí. Es decir, hay dos filósofos que son, digamos, como el ejemplo de la modernidad, claro. Kant y que se llama Hegel. Él tiene palabras muy duras contra Kant. Nietzsche dice es un albañil de la filosofía, ¿no? Es un albañil, es decir, lo que está haciendo es precisamente la tarea del albañil, de construir su edificio. A mí me parece un poco injusto lo que dice sobre Kant, porque Kant, a pesar de ser un racionalista, es un crítico también de la razón, porque su libro, La crítica de la razón pura, es una crítica de la razón. Pone a la razón en las condiciones de posibilidad iniciales de la razón. Los a priori de la razón son no racionales. Es la intuición sensible y la intuición intelectiva. La intuición sensible fundamentalmente es el espacio como a priori y el tiempo, que son, si tú quieres, corporales. Claro que son corporales, porque es la predisposición corporal a, digamos, a la experiencia de la interioridad, que es el tiempo, y a la experiencia de la exterioridad, que es el espacio. Es un poco injusto, pero él está apuntando a algo, es decir, está apuntando a la crítica de la razón. Claro. En realidad, más que crítica a Kant, es crítica al kantianismo. El problema es lo que dice el mismo Nietzsche. El problema son nuestros discípulos. Yo no quiero tener discípulos, no quiero discípulos, dice. No quiero que me alaben, no quiero que digan que yo digo la verdad, no quiero. Lo peor, porque los discípulos te matan, te vuelven momia. La manera de matarte es hacer apología de ti. Es decir, son los que te alaban, te convierten en Dios, te endiosan. Esos son los más peligrosos, son los asesinos. Esos son los discípulos. Él no quiere tener discípulos. Y en realidad la crítica es a los discípulos de Kant. Y entre los discípulos malos de Kant está Hegel. Hegel es terrible, Hegel, porque es muy inteligente, por eso es terrible. Porque Hegel se da cuenta de toda la crisis de la civilización, de la crisis de la filosofía, la crisis del sentido. Él tiene terror. La pesadilla de Hegel es Spinoza. Y la pesadilla también de Hegel es Kant. ¿Por qué Kant pone, digamos, en relatividad la razón? Porque dice, no es la única facultad, hay otras facultades, ¿no? Hay otras facultades que tienen que ver con la sensibilidad, hay otras facultades que tienen que ver precisamente con el conocimiento, la facultad intuitiva de la sensibilidad, la facultad sensible, la facultad
digamos, del entendimiento y otras facultades que construyen el conocimiento. El conocimiento no es solamente racional. Es decir, Kant está haciendo una crítica tanto al racionalismo como al empirismo. Entonces, el terror de Hegel es precisamente de que relativiza Kant el conocimiento. No hay conocimiento absoluto, porque dicen, no puede haber un conocimiento, digamos, de la cosa en sí. Todo conocimiento es un conocimiento, digamos, relativo, si tú quieres, para decirlo en términos muy sencillos. Es decir, es un conocimiento del fenómeno, no del noumeno, sino del fenómeno, de la, digamos, de la apariencia. No es un conocimiento de la cosa en sí, porque la cosa en sí, ¿quién va a conocer la cosa en sí? Y en realidad lo que está diciendo es que la cosa en sí no existe, porque eso es lo que dice Nietzsche, para apuntar la cosa en sí no existe, no hay cosa en sí, la cosa en sí es una abstracción, y la esencia, digamos, es una religión, viene de la religión. En realidad, por eso dice, los filósofos son los hijos de los curas han inventado a Dios, y que se llama los filósofos han inventado la verdad. Bueno, tiene un libro también que es fenomenal, El Anticristo, ¿no? Pero hay que entender ese libro, no es un libro para quemar, ¿no? a Cristo, sino lo que le llama la atención, y lo dice en el libro Nietzsche, es Jesús. ¿Y qué le llama la atención? Es el segundo Sócrates, dice. Es Jesús, ¿no? Es decir, es el segundo artífice de esta historia de la voluntad de nada, del nihilismo. Son los que llevan a extremo el nihilismo, llevan a un extremo total, a una renuncia total de la voluntad. Y lo que les sorprende es eso, ¿no? Les sorprende esa actitud tan estética, dice, de Jesús, ¿no? De inmolarse, pero de perder toda voluntad, y digamos de realizar esa utopía que es precisamente la moral, ¿no? Y aquí esa renuncia, porque es una renuncia que va más allá, lo que le llama la atención es eso, y el anticristo es eso, no son los carbones calientes del ateo, no está planteando, no es la pelea del ateo contra, digamos, el teísta, no, está planteando otra cosa, está planteando en otro contexto, con otra musicalidad, el tema del nihilismo. Entonces, obviamente, él considera un artífice impresionante a Jesús en relación al nihilismo, al desenvolvimiento del nihilismo, al desenvolvimiento de la nada. Entonces, eso es lo que le llama la atención. ¿Por qué? Porque en la voluntad de potencia, sobre todo el superhombre, que unos han entendido de la manera más chabacana, sí, ¿no? Los nazis, como el superhombre, digamos, el que claro, tiene el poder, el que gobierna, el que domina, el absoluto, ¿no? Nada que ver, es decir, el superhombre es el artista. Eso es, el artista, el claro, creador, el que es capaz de crear otros valores, el capaz de desechar unos valores y crear otros. Ese es el superhombre. Es decir, es, digamos, el extremo, la maravilla de la creatividad de la potencia. Entonces, cuando plantea eso, digamos, como utopía el superhombre, la pregunta es cómo llegamos al superhombre, ¿no? Y obviamente cómo liberamos la potencia, cómo después de la muerte de Dios, digamos, somos capaces ya no de afirmar otros valores tan fuertes como los tenían las civilizaciones anteriores. Y uno de los referentes, obviamente, es la civilización romana, ¿no? Y también otro de los referentes es las civilizaciones orientales, hasta donde conoce, a través de Schopenhauer, ¿no? Claro. Pero que tiene críticas también a la civilización oriental en lo que conoce, porque, digamos, el conocimiento es bastante relativo, pero tiene información suficiente como para darse cuenta que el tema del bien y el mal no solamente es de las religiones del desierto, sino ya son parte de algunas de las religiones de la India. India es el continente de las religiones, es decir, lo que ha creado la India es las religiones, ¿no? Y tú tienes una variedad, una gama muy grande, puedes coger religiones de la India. Y una de las religiones es la de Zoroastro, por eso viene Zaratustra.
Zoroastro, la religión zoroástrica, antes que las religiones del desierto, plantean el maniqueísmo del bien y el mal. Leen la lucha cosmológica, porque su interpretación es cosmológica, es la lucha entre el bien y el mal. Y cuando plantea eso, es decir, entonces la diferencia radical, la diferencia importante, la diferencia que nos permite la interpretación, la diferencia que nos permite descubrir el sentido y discutir el sentido y digamos, discutir el horizonte de la vida, es el bien y el mal. Entonces, por eso Nietzsche dice, en realidad el tema del nihilismo, de la voluntad de nada, se construye sobre este maniqueísmo del bien y el mal, ¿no? Entonces es una crítica moralista, es decir, hay que optar por el bien contra el mal. Y cuando plantea eso, lo que está diciendo es de que lo que se transfiere a la religión y después se va a transferir a la filosofía es estos preconceptos, estos prejuicios civilizatorios del bien y el mal. Dice, ¿qué es eso del bien y el mal? Son abstracciones. Existe lo bueno y lo malo. Es decir, lo que me hace bien a mi cuerpo y lo que me hace mal a mi cuerpo. Eso es lo que existe. Lo real es eso. Lo otro es una invención que después termina en la psicología moralista, ¿no? Y una psicología que va a hablar del bien y el mal. Y son abstracciones que no son reales, que no son corporales, que no son biológicas, que no son biosociales, pero sí son constructos intelectuales que han llevado al extremo de la decadencia al ser humano. Entonces, la crítica va por ahí. Pero ¿por qué apuntamos a esto? Porque Nietzsche dice, bueno, y ahora en la situación en la que nos encontramos, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos del nihilismo? La única alternativa dice que hay que llevar al extremo el nihilismo. Es decir, hay que llevar hasta el fondo el nihilismo para salir como la nave Fénix. Y la nave Fénix va a salir precisamente de toda esta, digamos, este ciclo del nihilismo, en la medida que superemos la historia y superemos no solamente estos valores, este maniqueísmo, esta moral, sino en la medida que podamos, que se llama, destruir los propios cimientos morales, religiosos, civilizatorios de una civilización de la nada. Entonces, eso es lo interesante de Nietzsche, ¿no? Entonces, en realidad todos sus argumentos son integrales, están construyendo una crítica profunda, yo diría, usando palabras de Derrida, una deconstrucción de la civilización moderna. Sus constructos simbólicos, sus constructos valóricos, axiológicos, sus constructos racionales, sus constructos intelectuales. Es decir, está tirando por la borda todo eso. Por eso es terrible Nietzsche. Y por eso tampoco le dan trabajo en la universidad. Claro, porque este tipo claro, no podía, alguien que está atizando contra la verdad, no podían darle trabajo. Por eso le encantaba Italia, el norte de Italia. Y por eso le gustaba, digamos, hacer lo que ha hecho. Ha tenido una vida también con mucha escasez y obviamente ha sufrido también corporalmente, pero digamos, yo creo que él ha optado por este distanciamiento de la institucionalidad, porque la filosofía alemana ha convertido la filosofía en una institucionalidad y una apología institucional, y el dios de esa apología institucional era Hegel, ¿no? Este Hegel, claro, que quería salvar la verdad, que quería salvar el sentido, construye toda una fortaleza con ladrillos conceptuales, y esa es la fenomenología del espíritu. Y él mismo escribe una carta, en una carta que Georges Bataille da a conocer, dice: he escrito la fenomenología del espíritu, que es la obra más maravillosa que tiene, porque es una poesía en realidad, más que filosofía. Dice: he escrito esto porque no quería volverme loco. Y lo que quiere decir es que quería salvar el sentido, porque lo que se descubre es que no hay sentido en el universo, no hay sentido. No hay sentido. ¿Qué sentido puede haber? O sea, la religión desde el desierto se inventa a Dios para darle un sentido, porque tiene que agarrarse de una tabla. Exacto. ¿No ve? Se agarran de la tabla. Entonces, y después los filósofos construyen verdades, porque no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la verdad? No se ponen de acuerdo. Entonces tienen muchas verdades. Entonces son sus tablas, hay muchas tablas en los filósofos. Y la ciencia también construye sus propias tablas, solo que tablas verificadas. La diferencia con la filosofía, ¿no ve? Entonces, pero dice, no hay sentido. O sea, el cosmos no es
no hay un universo, no es un universo que se construye con el sentido, es una caosmosis, para usar un término de Deleuze. Es decir, es el sentido y el sentido. Es mucho más que eso, es el devenir. ¿Pero el devenir de qué? Ahí está es decir, la transformación, la creación, ¿cómo fluye la creación con el devenir? Es decir, con la transformación constante, el juego de la vida. A eso. Nietzsche es un cantor de la vida. Es un músico, además, no hay que olvidar que es un músico, y lo quería mucho a Wagner. Solo que Wagner, para él, traiciona, a partir de una sinfonía determinada, traiciona la música, porque lo que va a construir precisamente es aquello que estaban criticando. Es decir, va a tratar de construir un sentido, cuando lo que teníamos que tener atención es a la armonía, una armonía que hace una especie de juego, de sincronización con, digamos, este juego de la potencia creativa, de la voluntad, de potencia, pero sobre todo de este acto de creación del superhumano, que sería una especie de volver a conversar con los seres del cosmos. En Zaratustra aparecen figuras que son maravillosas, son metafóricas. Exacto. Dice, se retira por segunda vez al monte, la montaña, a reflexionar, porque con los únicos que puede conversar, los únicos que le entienden, no son los humanos que viven en las ciudades y que están queriendo buscar a Dios, salvar a Dios, ¿no ve? Son los animales. Él conversa con sus animales, ¿no? Es decir, esa es una metáfora muy interesante porque lo que está planteando es la comunicación con los animales, la comunicación con la naturaleza, es decir, el retorno a la naturaleza. Claro. El retorno a la naturaleza implicaría una especie de ecologismo anticipado de Nietzsche, porque los ecologistas plantean eso, es decir, los ecologistas hoy en día plantean radicalmente volvernos a inscribir a los ciclos vitales, insertarnos a los ciclos vitales para volver a ser lo que somos, plenamente, porque no somos ese humano que ha construido el Renacimiento, lo más bello que ha construido el Renacimiento, en la pintura, en la poesía, en la arquitectura. No somos eso, porque además de ser humanos, demasiado humanos, es decir, tenemos un cuerpo que está conectado con un cosmos, entonces no sabemos lo que somos. Permíteme que te corte acá. Bueno, vamos al corte y después seguimos con el próximo bloque. Vencedores vencidos, te has fugado, miedo hubo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Bien, estamos de vuelta con el programa y bueno, Raúl, algo que me quedó, y vos ahora vas a continuar. 3 palabras en una parte del Zaratustra, de uno de sus, es el desierto crece. Esas 3 palabras al principio como que jamás, o sea, tardé en entender, ¿no? Y pobre el que entienda de un libro, ¿no? O sea, pobre libro, ¿no? Yo creo que un libro lo tienes que leer y releer, ¿no? Voy a estas 3 palabras porque es lo que casi acababas de hablar, ¿no? Sobre la naturaleza, la conexión con animales, con la naturaleza, y que Nietzsche también se estaba adelantando a... Entonces, esta metáfora del desierto crece. Si puedes explicarla. Bueno, es muy interesante el tema del desierto como referente metafórico, ¿no? Primero, es un referente metafórico sugerente para interpretar las religiones monoteístas, que son las 3 religiones del desierto y que después de alguna manera se desplazan y como que toman el mundo, digamos, o parte del mundo, ¿no? El desierto también es una metáfora para hacer referencia o ilustrar sobre el vacío. Pero fundamentalmente en términos de filosofía, en términos del lenguaje filosófico, la nada. Digamos, porque el contraste fuerte, sobre todo que desarrolla Hegel, es el ser y la nada. Y donde va a tratar de
resolver un dilema que además viene también de las tradiciones de la filosofía oriental, el ser y la nada, ¿no? Gran parte de la filosofía oriental va, digamos, a tratar de construirse a partir de la nada, pero tienen una visión simbólica de la nada, pero además una visión del nirvana, es decir, de más que renuncia, una especie de vaciamiento de las relaciones sensibles con, que podríamos llamar lo que es la vida. Entonces, el desierto tiene muchas connotaciones, y la usa un filósofo anarquista contemporáneo francés, donde plantea en Ateología, con su texto, en su manual de Ateología, que también es una paráfrasis como título a un texto, a 2 tomos de Ateología de Georges Bataille, ¿no? Que son hermosísimos esos libros. ¿Por qué? Porque Georges Bataille va a construir, como buen nietzscheano, ¿no? Además marxista, ya se dan los barrocos más interesantes después, porque Bataille es marxista, ¿no? Deja de ser marxista, y que se llama, pero también es hegeliano, profundamente hegeliano, es uno de los más conocidos de Hegel, pero también es nietzscheano. Y Bataille va a tratar de hacer la crítica desde el erotismo, es decir, desde el cuerpo. Claro. Fíjate, es un tema nietzscheano el cuerpo, es decir, porque hay que recuperar el cuerpo. Es decir, si podemos hablar de consigna, vamos a decir una barbaridad, un barbarismo, ¿no? Una consigna nietzscheana es recuperar el cuerpo, es decir, volver a la potencia, volver a la fuente de la potencia, que es el cuerpo, y la fuente de la vida, que son los cuerpos, porque todo tiene vida. Entonces, en la medida que Bataille retoma su crítica desde el erotismo, y críticas muy fuertes, la crítica a la economía política generalizada, que es un término de Bataille, fíjate, es una especie de desplazamiento más allá de Marx, ¿no? Porque Marx hace una crítica demasiado restringida, demasiado hegeliana, demasiado racional. Marx hace una crítica demasiado humana. Tiene todas las taras del humanismo, Marx. Entonces, cuando Marx hace esa crítica, se ha quedado limitado, reducido. Bataille va más lejos. Y la crítica generalizada es la crítica a todos estos dispositivos que separan la vida de lo que puede, la fuerza de su propia potencia, que separa el cuerpo de alma. Y eso se produce ya en las religiones, porque las religiones son dispositivos de la economía política, en la medida que están separando. Y para separar, ¿qué se construye? Se va a construir, digamos, una especie de valorización de lo abstracto, del alma, de la muerte frente a la vida, de la nada frente al ser, ¿no? Entonces, la filosofía oriental, de alguna manera, se construye sobre esta, para decirlo en términos muy fáciles, un poco injustos pero ilustrativos, sobre la apología de la nada. Entonces Hegel va a tratar de resolver el tema en términos de dialéctica del ser y la nada, y va a decir una cosa, digamos, que puede parecer no lógico, pero es la base de la dialéctica de Hegel: el ser es la nada, ¿no? Entonces va a plantear de que de la nada deviene el ser, en una comprensión, digamos, de una racionalidad extrema de lo que es la contradicción de la nada en cuanto es. No vamos a entrar al lenguaje hegeliano porque sería demasiado largo y quizás un poco aburrido, pero digamos lo interesante es de que si este es el tema, el Bataille lo que está haciendo es precisamente retomar desde los aspectos más estéticos, más eróticos, más corporales, la crítica. Y cuando hace la crítica, lo que va a decir es esto: en realidad, ¿qué es lo que excede? Lo que excede es el erotismo. Las sociedades construyen sobre el excedente del erotismo lo que viene. La modernidad sobre un excedente que es erótico, que es corporal, pero ese excedente lo disciplina de tal manera que construyen lo que ellos llaman la ganancia, la acumulación. Entonces él está haciendo una crítica mucho más profunda que la de Marx, ¿no? Sin quitarle los méritos a Marx en su tiempo, pero el tema aquí es de que estas críticas nietzscheanas y de los post-nietzscheanos van a ir más lejos y van a continuar la destrucción de un edificio abstracto, que es el edificio de la ideología.
La ideología no es otra cosa que la máquina de la fetichización. La ideología lo que construye son fetiches. Es decir, lo que mismo Marx ha dicho, digamos, lo más interesante de Marx es la crítica y la ideología. Dice, lo que la economía política lo que hace es separar valor de uso de valor de cambio. Valor, ¿no? Concreto de valor abstracto, y va a valorizar lo abstracto contra lo concreto, el valor abstracto, el valor de cambio contra el valor de uso. Es decir, ese es el camino, digamos, a una abstracción, de valorizando lo que produce el valor. Entonces, eso es muy importante, porque esta crítica lo que nos está mostrando es de que la desvalorización del cuerpo, de la vida, del excedente, del erotismo, que es la base también del arte, en la medida que el arte es una expresión desenvuelta del propio erotismo, ya sea en términos de armonías de colores pictóricas, ya sea en términos de armonías musicales. Entonces, el tema es de que estas críticas están llevando más allá, mucho más allá, están moviendo, desplazando horizontes, nos movemos en horizontes nómadas, lo que ya había planteado Nietzsche. Eso es lo más interesante. Todo esto se encontraba en Nietzsche. Y esta crítica es tremendamente significativa, porque lo que están mostrándonos, que no solamente ya en términos filosóficos, que la historia de la civilización moderna y su decadencia es la historia del nihilismo y su desaparición, su clausura, sino que además es la clausura de la economía política generalizada. Y para acabar con la economía política generalizada tenemos que volver otra vez a armonizar, es decir, alma y cuerpo, ¿no? Ser y nada, volver otra vez al devenir, y eso implica precisamente este nuevo horizonte de vida que están planteando todos los activistas radicales ecologistas, que hay que diferenciarlos de los ambientalistas, no son lo mismo. Claro. El ambientalismo es la geografía ambiental, todavía siguen pensando en plano, ¿lo ve? Los mapas planos, inclusive, sí, aunque piensen en la esfera terrestre, no. Los ecologistas son otra cosa. La ecología es un pensamiento complejo. La ecología piensa espesores, ya a partir de los tejidos del espacio-tiempo. Entonces, lo interesante de todo esto, y lo interesante de Nietzsche, el valor de Nietzsche ahora, la capacidad de utilizar a Nietzsche, pues, había sido una bomba mucho más potente, una dinamita más potente que Marx para destruir la civilización moderna. Esa sería mi conclusión, una de mis conclusiones. Una de las conclusiones, sí. Claro. Bien, Raúl, coméntame sobre tus libros. ¿Cuál ha sido el más, el que te guste más a vos, el que te haya, el más importante, digamos, porque sé que, no sé, hay como 30 libros. ¿Míos o escritos por mí o que yo he leído? Por vos, por vos. Bueno, hay una historia allí, no sé si es una historia dramática o es una historia anecdótica. Ha habido libros que no he podido publicar, ¿no? Antes de la caída de la dictadura de Banzer, yo era dirigente universitario y trataba de entender desde esa perspectiva, era marxista también, lo que pasaba con las dictaduras, ¿no? Y hacer interpretaciones a partir de tesis como las del bonapartismo, ¿no? Sobre las dictaduras militares. Tengo textos y algunos han desaparecido porque cuando vino el golpe de García Meza me fueron a buscar a la casa de mi mamá. Yo había dejado todas mis cosas en la casa de mi mamá y de mis papás, y que se llama los agentes, metralleta en mano, porque así fue, lo que me cuenta mi madre. No encontraron, no estaba yo, entonces fueron. Entonces mi padre dijo, ¿aquí qué habrá? Tienes las cajas que nos ha dejado Raúl, ¿no? Había libros, los han dejado los libros, no los han quemado, pero había papeles, pues mis escritos, y muchos panfletos desde entonces los han quemado. Entonces tengo libros que no han sido publicados, y uno de esos libros tiene que ver precisamente con esta crítica de las dictaduras militares desde una perspectiva de la crítica al bonapartismo, ¿no? Pero hay libros que he empezado a publicar. Los libros que he empezado a publicar son muy posteriores, en 1985.
El primer libro que hemos publicado es mi tesis de maestría de demografía del Colegio de México, donde he criticado todo lo que había aprendido. A mí me gustaba mucho la matemática, no terminé matemáticas, no puedo ponerme títulos, ¿no ve? Como otros. Y había estudiado, digamos, ciencias sociales, y un poco el matrimonio entre ambas cosas era demografía. Y en demografía, en un buen colegio, porque el Colegio de México, que es una especie de herencia del Colegio de España, los refugiados españoles, los intelectuales españoles, tienen una virtud, te enseñan todas las tendencias de demografía, ¿no? Las más cuantitativas, las cualitativas, las que están vinculadas a la geografía, y que se llama, pero digamos, construyen el dato. Entonces yo hago la crítica a la construcción del dato, y mi libro se llama Lo dado y el dato, eso se llama, haciendo paráfrasis también a un texto filosófico sobre las condiciones del dato, de la construcción del dato, ¿no? De lo dado, entonces de las certezas de lo dado. Ese es un libro que bastante pesado, yo diría, muy pesado, donde trato, digamos, desde las teorías dialécticas, hacer una crítica precisamente a la construcción del dato y pensar el dato de una manera dialéctica. Pero el libro no es el libro más querido, como has podido decir. Yo creo que lo aborrecería ahora ese libro, porque es muy pesado. El libro que más quiero, digamos, de los primeros que he iniciado, se llama Ir mezclando. Y igual, si se puede poner viruta, rope, mucho mejor, porque el sol es muy fuerte en La Paz y seca muy rápido. Y en el tema de regar, por ejemplo, porque uno dice hay que regar todos los días, hay otras personas que te dicen no, solamente es una vez a la semana. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cómo debemos hacer? Porque claro, de necesitar agua va a necesitar. Sí, eso depende mucho del lugar, les cuento. Perdón, a ver, aquí vamos a mostrar cómo regamos. Eso depende... ¿Por qué del lugar? ¿El clima dice? Ajá, cuán caliente esté el lugar, cuánto sol le dé, etcétera. La regla de oro es tocar el suelo. O sea, en algunos lugares puede ser que necesiten agua las plantas una vez al día, en otros puede ser una vez a la semana, en otros puede ser una vez cada 3 días. Mientras más grande el cultivo, más agua chupa también, ¿no? Entonces Claro. va cambiando la demanda de agua, cuánto calor hace. Entonces lo que uno tiene que hacer es escarbar medio centímetro en la tierra y tocar si está húmedo. Y si está húmeda no necesita. No necesita. Si ya está medio seco, hay que aumentar un poquito de agua, ¿no? O sea que es todo un trabajito, es tiempo también que hay que dedicarle, porque no es sembrar o cosechar y nos vamos y si llueve que lo riegue y ya está. No, sí, ¿No? hay que estar... Claro, a uno no le toma más de 10 minutos al día estar Claro. revisando, pero sí hay que estar pendiente todos los días. Hay un dicho que dice, los cultivos crecen con la sombra de su agricultor, ¿no? Y sobre todo a los que recién estamos cosechando o a los bebés, por decir, ¿no? Son los que necesitan más agua que los adultos, ¿ya? No necesitan más agua, pero necesitan que estemos más pendientes. Ah, ya. Porque puede ser que... Lo que pasa es que un cultivo ya adulto, si se nos pasa el día y no regamos, no va a haber gran problema, pero un bebé, si hay un día que le falta agua, se puede morir. Claro, porque está creciendo. Está creciendo. Exacto. Y sus raíces todavía no están bien instaladas, etcétera. Muy bien. Bueno, todos los miércoles estaremos con este sector de jardinería, huertos urbanos, aprendiendo a cosechar, cómo se debe preparar el suelo, entre varios aspectos también para brindar estos detalles a usted que nos está siguiendo todas las mañanas y que está en su hogar. Además, que nos pueda hacer las consultas, como ya hemos respondido, por ejemplo, el tema de semillas. Una vez más, quiero agradecerte. El siguiente miércoles estás con nosotros. Sí. Sí. Nos vemos. Muy bien, entonces te esperamos el siguiente miércoles y las consultas también. Usted lo puede hacer directamente con Diego. ¿A qué Sí, número? Al 777-088-97. Una vez más. 777-088-97. Muy bien, igual, de todos modos lo tiene en pie de pantalla para que rápidamente pueda anotar, llamarlo, hacerle algún tipo de consultas o, no sé, alguna cita tal vez para que pueda explicarle a más detalles. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Ha sido un gusto. Nos Hasta vemos el en la próximo próxima. miércoles. Gracias. Chao, que tengas chao. una bonita semana, bueno, lo que queda de ella. Seguimos. Bueno, nuestro mundo realmente es amplio cuando tenemos que hablar de seres vivientes, como el caso de las plantas, cuando tenemos que hablar también de
quienes se encuentran en el mar y de quienes se encuentran también dentro del mar y que pueden también ser utilizados para un tema de combustible. Y sí, el tema de algas, por ejemplo, ahora, según un estudio, que puede ser la base para el nuevo combustible hacia adelante. Hay muchas razones para usar algas. La primera, el 70% de nuestro planeta está cubierto por el mar y no lo usamos mucho para producir alimentos o materiales. Segundo, las algas solo necesitan para crecer muy rápido agua, luz solar y nutrientes. Y necesitamos todas las materias primas sostenibles para conseguir nuestros objetivos de sostenibilidad para 2050. El etanol y el butanol se producen normalmente a partir de una variedad de azúcares y las algas contienen muchos que pueden ser convertidos en etanol y butanol. Hemos demostrado que es una posibilidad técnica producir combustibles suficientes a partir de las algas para hacer funcionar un coche. De todas formas, como en el caso de la energía eólica, se tardan de 25 a 30 años en reducir su coste a una centésima parte. Ahora el biocombustible es muy caro. Con economías de escala y más desarrollo tecnológico, creo que podremos conseguirlo. También en temas de tecnología, expertos explican los beneficios de las microalgas. Estamos hablando de una materia prima que es inagotable, que se beneficia el medio ambiente de cultivarla porque captura CO2 y además que tiene el mayor contenido proteico que existe en el planeta. Y por otro lado,